Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falú, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú. Se pueden comunicar conmigo a través de la red social de Twitter, @Luis Enrique Falú. Por ahí mantenemos el contacto. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Hoy tenemos el panel de salud, el doctor Norman González Chacón, el doctor Norman Osvaldo González Rivera con nosotros. Saludos, bienvenidos. También el pastor David Jonathan, el licenciado Carlos Pérez Sierra, bienvenidos. Saludos. Comenzamos de inmediato el programa con nuestro primer tema. La ansiedad podría afectar los cerebros de los niños. Se plantea que los niños con problemas de ansiedad en realidad podrían tener un centro del miedo más grande en el cerebro, según informan unos investigadores. Ahí está la nota en pantalla, doctor Norman Osvaldo González Rivera. Profundizamos en la misma. Sí, en este estudio publicado en Biological Psychiatry y también en Medline Plus, demuestra, los científicos pudieron ver en este grupo de niños que sufren trastornos de ansiedad también un recrecimiento en una parte del cerebro donde convergen unos núcleos neurológicos llamado la amígdala, mucho más grande, correlacionado también a problemas y trastornos de miedo. O sea que se establece mediante este estudio una correlación entre el recrecimiento de esta zona cerebral, donde se manejan también y se interpretan las situaciones que provocan miedo, y futuros trastornos de ansiedad en estos niños. O sea que mientras mayor susceptibilidad al miedo, también mayores los trastornos de ansiedad que pueden desarrollar estos niños en su etapa de crecimiento y de adultez. O sea que se pudo identificar que esos dos parámetros correlaciona el uno con el otro, creando bases para poder identificar a temprana edad niños con estos patrones y poder trabajar con la conducta de los mismos, evitando que entonces se conviertan en padecimientos crónicos que puedan llevar a otros tipos de trastornos mentales. Doctor Norman González Chacón. Sí, fíjate, ahora la Universidad de Stanford pues termina de publicar ese estudio que está interesantísimo, pero yo tengo mi estudio personal. Yo vengo viendo ese mismo problema hace más de 30 o 40 años atrás. Los niños están presentando ese tipo de ansiedad, de miedo, de temores que inclusive a muchos los lleva a situaciones de alto nivel de estrés emocional. O sea que el miedo le puede provocar un estrés tan grande que puede llegar a ataques de pánico y a situaciones inclusive de orinarse en la cama, de no dormir bien, etcétera. Niños que a veces a un nivel de horario, generalmente más o menos a la misma hora todas las noches, salen de su cuarto y se meten en la cama de los padres porque están temblando de miedo, vamos a decirlo. Y de esos casos yo tuve que tratar infinidad de problemas y voy a señalar varias causas que la universidad no determina, porque fíjate que el estudio está hecho, se sabe que es en la amígdala, se sabe que el problema está en la amígdala cerebral, ¿verdad? No en la amígdala de acá de la garganta, para que no me vayan a malentender. Que de hecho es donde se almacenan y se procesan las emociones. Es un almacén de emociones y de distintos tipos de situaciones de alto nivel de estrés. Y se acumulan ahí porque de ahí el sistema nervioso completo se nutre, ya sea de sensaciones buenas como de sensaciones malas. Y esto es bueno que la gente lo entienda, porque a veces mira, el nene se viene a la cama de los papás de noche porque dice que le da miedo, pero nadie investiga qué está pasando con ese niño y descubrimos infinidad de situaciones. Por ejemplo, bullying en la escuela puede dar lugar a que el niño
se sienta con temor de ir a la escuela precisamente para que los otros no abusen de él. El nivel de estrés va subiendo de día en día a medida que se va enfrentando a las situaciones. Hay otras emociones que también, por ejemplo, el niño a veces le tiene temor a que bajó las notas, por ejemplo, y no se atreve a llevarlas a la escuela. De hecho, no se atreven a hablar del bullying en la casa, de que los niños en la escuela le están haciendo bullying, porque a veces el bullying se lo hace el mismo papá o la misma mamá en el hogar, cuando no le dan importancia a las observaciones del niño, que le dice, mira, allá en la escuela se están burlando de mí por la camisa, por los zapatos, o por el uniforme, o por los libros, por lo que sea, por la razón que sea, por las orejas, por la nariz. Y entonces, ¿qué ocurre? Que sabe que los muchachos en la escuela le buscan cualquier excusa para burlarse del otro. Y entonces le sacan todas esas cosas. Cuando ya eso está ocurriendo, el niño empieza a acumular ahí en esa área de la amígdala una cantidad de emociones lo suficientemente fuertes como para que no duerma, para que le den ataques de pánico, para que sienta ansiedad extrema, y luego pues estas situaciones a veces se convierten en traumas permanentes que eventualmente van a traer otro montón de situaciones más. Pues eso, el estudio no lo dice, la Universidad de Stanford no llega a ese nivel, pero sí descubren dónde es que se acumulan esa cantidad de sensaciones y de emociones en los niños, y yo pienso que el estudio está muy bueno, ya definimos esa parte, pero no hemos definido la otra, donde a veces el niño necesita de psicólogo, necesita de ayuda, necesita de comprensión de los padres, necesita que se le escuche, que se le atienda y que se resuelva el problema que le está causando, o que se orine en la cama, o que se vaya de su cama a la cama de los padres, o que esos ataques de pánico o de ansiedad vayan disminuyendo o se vayan controlando. El nene no se duerme si la luz no está apagada, le tiene miedo al cuco, no puede estar solo durante la noche. Licenciado Carlos Pérez Sierra. Aparte del valor científico intrínseco de la noticia, hay algo que me llama la atención y me gusta, y en cierto sentido es una noticia refrescante, porque se está relacionando un parámetro biológico a las condiciones psiquiátricas, y en ese sentido en otras ocasiones se critica la psiquiatría precisamente porque no mantiene parámetros biológicos, y a veces se inventan unos parámetros subjetivos sin ninguna base, y aquí por lo menos pues ya establece algo biológico. Incluso pues la línea del journal es Biological Psychiatry, y eso yo creo que está en una buena dirección. Sin embargo, bajo esa misma línea tengo que decir que yo creo que la naturopatía, específicamente la iridología, hizo las conexiones fisiológicas para ciertos aspectos psiquiátricos. Yo estoy seguro que el doctor González Rivera nos puede abundar mucho más en eso, porque en la iridología se refleja este tipo de predisposición psicológica, que alguna gente decían que esto es mito o realidad. Fíjate cómo la psiquiatría llega a esa conclusión. Pues mire, en la iridología dio un espejo, y yo estoy seguro que nos pueden abundar sobre eso. Bueno, Jesús dijo, dejar que los niños vengan a mí, y en esa frase hay una cantidad enorme de información que nos llega, y que podemos nosotros concluir que tenemos que darle más atención a los niños, que tenemos que ver sus necesidades para evitar que hayan, por ejemplo, eventualmente abusos contra los niños. Así que hay mucho miedo también en lo que están expuestos a los niños. Yo he visto producciones de Hollywood enfocadas a los niños, que todas giran en torno a misterios y a situaciones que yo estoy seguro que cuando a esos niños le toca ir a la cama, o sea que los padres tienen que ser un poco más cuidadosos en la información que le traen a los niños, a los que los exponen, incluyendo las conversaciones que se dan en el hogar,
y muchas veces evitando que se utilice el miedo como mecanismo para manipular la conducta de los niños, que es algo que vemos después, como decía el licenciado, manifestado del área mental sobre el área digestiva, sobre el área endocrina, o sea, cómo estas situaciones de tensión que se originan en el cerebro pueden tener efectos a través del sistema nervioso autónomo a todos los órganos del cuerpo. Y también al aspecto de cómo se manifiesta el sistema inmunológico basado en esto, en esos miedos, en esas situaciones a las cuales los padres primeramente y la sociedad exponen a los niños prematuramente sin haber estado muchas veces, sin haber estado expuestos a lo que diferencia la realidad de la ficción. Vamos a hacer algo. No tenga miedo, Pastor David Jonathan, que al regreso usted va a tener su turno aquí en el Pique de Falú, en este tema tan interesante que estamos tocando. ¿Cuánto miedo se le inculca a los niños, verdad? Que si, si no te portas bien, te traigo el policía. Mira, por ahí viene el señor de la ropa vieja, te voy a mandar con el señor de la ropa vieja. Y eso pues va trabajando psicológicamente. Al regreso usted tiene su turno. Este es el Pique de Falú a través de Tiva TV. Estamos de regreso, señoras y señores, en el Pique de Falú. Gracias por dejarnos llegar hasta su hogar y gracias por hacer esta revista su favorita en información. Pastor David Jonathan, llegó su turno. Adelante. Que usando el pie forzado del doctor Norman, cuando dijo que dejad los niños venir a mí, se lo dijo a los discípulos, porque siempre son los mayores los que infunden ese miedo. Dice los psicólogos que un ser humano puede tener hasta 7,000 fobias, hasta 7,000 miedos. Pero hay dos miedos con los que se nace. El primero es a caerse y el segundo es a un ruido. Entonces, en la Biblia y en el hebreo, la palabra irá, que algunos los pronunciarían irá, es una palabra bien interesante porque significa miedo y significa ver. La misma palabra para miedo y ver. ¿Y cuál es la connotación de esa palabra en el hebreo? Es una palabra que lo que te dice es que tienes que ver si la oportunidad es buena para aprovecharla o para alejarte. Porque el miedo, como todas las emociones, tiene su lado positivo y su lado negativo. Tiene su lado positivo para poderte envalentonar, como por ejemplo, si no tuviéramos miedo, los niños se acercarían a un precipicio y se matarían. El miedo nos preserva, el miedo a la conservación, pero también está el miedo que nos paraliza, el miedo que nos deja petrificados ante una buena oportunidad. A ese es el que hay que atacar y ese es el que hay que enseñarle a que una oportunidad no se pierde, sino que la aprovecha a otro. Doctor Norman Osvaldo González Rivera, adelante. Sí, que quería decir que también el artículo está enfocando el problema desde el punto neurológico, desde ese reflejo, desde esa área cerebral, pero sabemos que el cerebro se nutre a través de los sentidos, a través de lo que ve, de lo que oye, de lo que siente y del entorno que rodea el niño. Y sabemos y se ha probado, se ha podido corroborar que aún cuando una persona, y esto sucede también en los animales, perciben un ambiente de inseguridad, también desarrollan miedo y desarrollan estados de ansiedad. Pero, como decía el licenciado ahorita, a través del iris, a través del análisis del iris del ojo, de esa evaluación que nos da tanta información, nosotros hemos visto cómo esos centros del cerebro están vinculados a lo emocional, a lo fisiológico, a lo endocrino y a lo inmunológico, pero también vemos cómo situaciones gastrointestinales, por ejemplo, la mayor parte de las comidas que se les sirven a los niños diariamente en sus casas y que comen por ahí en los establecimientos, en los distintos establecimientos, también tienen una influencia
hacia el sistema nervioso central. O sea que muchas veces la disbiosis, que es ese desbalance que se crea en el intestino de estos niños, muchas veces fomentando el desarrollo de bacterias y parásitos descontroladamente, también tienen un efecto a través de los terminales nerviosos. Se le llama sistema nervioso entérico, ¿verdad? Porque es del intestino. Y se ha visto que pueden haber más neuronas, más fibras nerviosas en el intestino que en el mismo cerebro. Desde el intestino se pueden estar originando impulsos nerviosos que pueden afectar centros de emociones, centros de la corteza cerebral y centros de todo tipo de función en el cerebro. O sea que muchos trastornos de ansiedad y la vulnerabilidad que puede tener un niño a poder tener miedos se desarrolla también allí junto con otros factores que pueden generar agresividad y depresión relacionado directamente a lo que se está poniendo en las mesas, en lo que se le está dando a comer a los niños desde pequeños. Y cuando se le inculca miedo, si no te comes la comida, te voy a acusar con tu papá, con tu abuelo, con tu abuela, y obligan al niño a comer cosas que ni tan siquiera les conviene. Eso es falta de tener técnicas de manejo, pero me recuerdo siempre una vez que había una historia de Napoleón era, y se tenía que poner una casaca, que era la chaqueta, y había una brown y una roja. Entonces la batalla estaba bien fuerte y él estaba perdiendo. Y le dijo, oiga, ¿cuál de las casacas debo usar? Y es una de las cosas que quiero preguntar ahora. Y el escudero le dijo, use la roja. Dice, ¿pero por qué la roja? Bueno, porque la roja si lo hieren, pues no se nota la sangre. Y él dice, pues déme la brown. Y lo que quiero preguntar es, ¿qué relación hay entre el miedo y eso que siempre estamos hablando de que hay deseos de evacuar, ese tipo de cosas que estaba hablando en cuanto a los intestinos, en cuanto a que hay un desorden estomacal cuando hay miedo? Sí, déjame aclarar un par de puntos, porque Norman trajo el asunto de los parásitos. Cualquier padre que sospeche que su hijo tiene parásitos puede hacer una simple observación en el iris del ojo, porque a través del iris del ojo se ve la actividad de los parásitos y se ve clarito, porque no hay que ser iridólogo ni hay que ir a estudiar grandes estudios, hacer muchos estudios de iridología para darse cuenta que la pupila hace así. Cuando hay parásitos, usted va a ver que la pupila aumenta y reduce con facilidad. Usted le pone luz y ella se va a cerrar un poco, le quita la luz, ella abre, pero cuando usted la deja en una luz tenue, en una luz natural, y usted la ve que se mueve, es que el niño tiene parásitos. Como dijo Norman, los parásitos pueden crear imágenes cerebrales. Los parásitos pueden hacer, y te voy a contestar tu pregunta ahora de una vez dentro de esta explicación que estoy dando, porque esto es, en nuestra práctica todos esos puntos se tienen que ver, hay que analizarlo todo, hay que analizar qué puede estar pasando con el niño en todos los aspectos, hay que a veces hacerle preguntas, hay veces que hay que separarlo de la mamá, yo tuve que hacerlo muchas veces, mamá, sale un momentito de la oficina, que yo quiero hablar con tu hijo, ¿me lo permite? Sí, muy bien. Pues entonces ella sale y entonces yo le hago las preguntas directamente al niño. Hay niños que por ejemplo, que no se atreven delante de los padres decir lo que le está pasando porque tienen miedo a represalias. Pero hay niños que la alimentación que llevan es una alimentación tan antinatural que producen parásitos en grandes cantidades. El parásito en cualquier parte del intestino va a producir distintos tipos de reacciones. O sea, los parásitos en el colon ascendente van a producir un tipo de situación. En el transverso va a producir otras situaciones que pueden ser dolores de cabeza, cefalias de todo tipo. En el descendente puede producir ese tipo de situaciones de cólico que lo hacen salir corriendo de cualquier situación de estrés, se evacua encima o tiene que ir corriendo para el baño. O sea que es lo mismo que produce que se orinen en la cama. O
sea, son situaciones que durante el sueño, inclusive el niño puede estar viendo que llegó al baño y que ahí está el inodoro y que ahí él va a orinar y él orina y piensa que está orinando en el baño y se está orinando en la cama. Y pesadillas también. ¿Ves? Porque es como si fuera un tipo de pesadilla que lo está, y eso le ocurre muy a menudo. Y entonces el niño corre entre la realidad y la ficción del sueño y se le hace bien difícil identificar el monstruo que está atacándolo o el monstruo que está en la realidad del monstruo que está en su imaginación. Y eso crea una cantidad enorme de ese tipo de emociones que se guardan ahí en esa amígdala del cerebro y que eventualmente se va llenando de tantas y tantas cargas que explota. Y por eso es que vemos adolescentes por montones que están en depresiones severas, adolescentes que tienen que ser tratados con drogas constantemente para poder controlar, niños pequeños que están bajo medicación inclusive por el síndrome de hiperactividad, que pensamos que no tiene ningún efecto, pero sí, el síndrome de hiperactividad está directamente relacionado con los parásitos. Y voy a decir algo aquí que nunca lo he dicho en ningún programa, pero que a base de nuestras observaciones pudimos detectar una gran relación de la vacunación de los niños con ciertos tipos de parásitos. Y de hecho, en estos días sale en el periódico la noticia que la íbamos a discutir aquí en uno de los programas y la dejamos, se nos pasó, de que personas, por ejemplo, que sufrieron varicela, pues ahora tienen herpes zóster cuando ya son adultos. O sea, una relación directa del virus, de este virus, pero también de la vacuna, de la varicela, con ese tipo de situaciones, del herpes zóster eventualmente. O sea que los hace, no los inmuniza, los hace susceptibles, que es todo lo contrario. Y hace más resistentes ya los que están en el intestino. Es correcto. Y viendo todas esas situaciones que ocurren con nuestros niños, yo pienso que aún los pediatras que tienen una sala llena de muchachitos allí, que a veces que tienen que ver 100 niños en un día, 75 niños en un día, no tienen tiempo para poder ver todo el abanico de posibilidades que puede estar detrás de una fiebre, detrás de un problema de que un niño se está orinando en la cama, o que no va al baño, o sencillamente que tiene diarrea. O sea que se pueden producir cualquiera de los dos extremos. Hay parásitos que hacen una represa en el intestino y amarran el intestino y frenan todo el bolo digestivo y el bolo excretorio, para entonces ellos ahí seleccionar la comida que les gusta, porque entonces acumulan y comerse lo que les gusta, hacen ese nudo en el intestino. Y entonces ellos dejan la cabeza para el lado de allá y con el gesto del cuerpo se enrollan y van haciendo el nudo, y a veces hay 4 y 5 parásitos haciendo eso. Y no solamente crean el trastorno emocional, neurológico, sino que también un montón de manifestaciones como asma, situaciones de dermatitis atópica, y muchos de estos trastornos inclusive se pueden estar sentando a base de esos cambios que ocurren, que tú acabas de mencionar en el intestino, las bases hasta para diabetes juvenil. O sea que es una serie de trastornos relacionadas a esos cambios que ocurren a nivel del intestino. Y que los primeros síntomas son esa ansiedad y estrés. Claro, la ansiedad, porque las primeras manifestaciones de ansiedad es cuando usted los ve pataleteando, llorando, que quieren comer algo específicamente. Fíjate que esa es una de las primeras manifestaciones. Un pataleteo porque quiere comerse algo. Cuando usted los ve gritando allí en el supermercado, pidiéndole a la mamá que de todas maneras los complazca con lo que quieren comer, o en la casa o donde sea. Pero no es el niño. Es la situación que se está dando interna. Es el parásito. Exacto. Es el parásito. Y el parásito, mira, el parásito entonces, sabe. Fíjate que generalmente el padre termina complaciendo al niño con eso que está pidiendo, lo que hace que se perpetúe ese tipo de reacción. Exactamente. Se complace al parásito. Y el parásito aprende, y te digo que para tener tan poca cabeza son bastante inteligentes, porque ellos aprenden dónde tocar para que tú le des mantecado. Ellos aprenden dónde tocar
para que tú le des, es como si fuera la nota de un piano, ¿no? Que él va por el intestino y dice, hoy quiero pizza, y entonces toca donde él sabe que la imagen que viene a la mente es de la pizza, y el nene se empeña que quiere pizza, o si es el mantecado. ¿Y sabe qué? Que los parásitos, como se forman parte del mismo sistema, no se tratan en las placas. Nunca he visto un médico que me diga, aquí en esta placa yo estoy viendo un parásito, porque no se tratan, no tienen hueso, no tienen osamenta. No, y es posible, y fíjate, es posible, y esto lo voy a plantear como una hipótesis, ¿verdad? Es posible que esos parásitos tengan hasta el mismo DNA. El DNA, sí. y participen de muchas de las características del genoma humano. Por eso es que el cuerpo se le hace tan difícil rechazarlo. Pero es algo ya natural, porque cuando Adán cae, la excusa que pone, me escondí porque tuve miedo. O sea, ya el miedo estaba ahí, estaba en esa glándula. Sí, pero ¿como resultado de qué? Sí, porque el miedo como resultado se comió lo que no de tenía que sabía que había hecho lo que no tenía que hacer. Sí, pero antes de comer él no tenía miedo, fue después que comió. Pero el miedo es una emoción que establece que puede haber un castigo y una consecuencia o una oportunidad. Porque puede haber un miedo que te dé para tomar las riendas de algo y no la tomas, esa indecisión, ese miedo fue negativo. Pero también está el miedo al castigo, que fue lo que le pasó a Adán, ¿ves? O sea, que el miedo lo que hace es que busca el resultado de lo que hice, qué es lo que va a pasar. El problema es cuando se convierte en el elemento dominante, porque entonces crea una patología que se manifiesta con diferentes tipos de trastornos psiquiátricos. Y lo voy a dejar ahí porque tengo miedo que me vayan a cortar, me están pidiendo la pausa. Adelante, regresamos en breve. Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros. Vamos a discutir otra información acá en el programa. Tiene que ver con el consumo de proteínas. Sale una información publicada esta semana en el rotativo El Vocero de Puerto Rico, donde el titular plantea: si comes en exceso proteína, esto es lo que te puede pasar. ¿Y qué es lo que te puede pasar? Pues profundiza el doctor Norman González Rivera. Adelante. Bueno, este artículo que, como tú acabas de decir, salió aquí en El Vocero, pero que es un artículo que viene de una fuente periodística extranjera, nos dice claramente que el exceso de proteína está vinculado a ciertos problemas, a ciertos trastornos, como lo es el Parkinson, las enfermedades coronarias, problemas de riñones, fatiga, osteoporosis. Y podríamos seguir añadiéndole a esa lista porque el artículo se quedó corto, pero aquí está enfatizando en esto. ¿Lo podremos poner en pantalla? Sí, se puede poner en pantalla. Es interesante porque fíjate que es lo mismo que yo vengo diciendo hace, ay bendito, tantos años y tantos años, yo ni me acuerdo ni cuántos años hace que lo estoy diciendo. Y fíjate que son investigadores de la Asociación Americana del Corazón, de la Universidad de California, el National Institute of Health de la Universidad de California. Si puedes ir bajando esa vista para que los televidentes puedan le dice leer. No obstante, el consumo de proteína, ahí, no obstante, ocasiona enfermedades o problemas de salud como la siguiente, y empieza ahí, amplíalo. No obstante, el consumo en exceso de este nutriente, que es la proteína, ocasiona enfermedades o problemas para tu salud, como la siguiente, y mira la primera que ponen ahí, Parkinson. El Parkinson. ¿Sí? No están en orden alfabético. Dice que el alto consumo de proteínas altera el proceso del reciclaje vital de las neuronas, por lo que se desarrolla una degeneración progresiva. Fíjate, léanlo ustedes mismos ahí. Ponlo más grandecito para que eliminen lo de allá. Fíjate, eventual muerte celular. Está hablando de las neuronas. Ahí. Sobre todo aquellas que regulan el movimiento, emociones, dando origen a enfermedad de Parkinson. Pero fíjate, mira qué detalle. Mira lo que estábamos hablando hace un rato en el segmento anterior. Sobre todo en aquellas que regulan el movimiento y las emociones, dando origen a la enfermedad de Parkinson. De nuevo, las emociones están envueltas en el alimento. A lo que se come. Y eso
Fíjate que son estudios distintos, son entidades diferentes que lo están diciendo, pero sin embargo coinciden en ese factor de que tú eres lo que tú comes. Sí. Y Sí, bueno, eso es bien importante. Yo puedo aportar mi experiencia en cuanto a las proteínas. Hace 3 años yo no tengo un ataque de gota, pero los ataques de gota que yo tuve fueron por el exceso de proteína, esos cristales que se formaban. Y yo quiero decirle que yo no he parido, ni voy a parir, pero mucha gente dice que el dolor de gota es el más agudo que hay en el mundo. Eso de ponerse la sábana nada más, y los que me están viendo y han tenido un ataque de gota, que es eso mismo, el exceso de proteína. Exacto. Que produce unos cristales que se acumulan en las coyunturas. Sí. Y fíjate, sigue diciendo la noticia, enfermedades coronarias, porque la proteína siempre viene acompañada de colesterol. Y eso de que le quitan la grasa o el pellejito, mire, cada célula de proteína está forrada de grasa porque es parte de la membrana celular de todas esas proteínas que la gente está ingiriendo. Los problemas del riñón y casi todos los problemas inflamatorios que ocurren en el organismo están vinculados a esas proteínas que el cuerpo no puede digerir, que se acumulan como toxinas y que el sistema inmunológico tiene que atacar continuamente. Y cuando ese ataque llega al tejido delicado de allí del riñón, pues obviamente se afecta el tejido del riñón por la misma acción del sistema inmunológico atacando proteínas. La fatiga, precisamente porque la proteína no es un elemento. Saltaste la obesidad, yo no hay problema, ya el pastor ya no está sobrepeso. O sea que podemos discutir ese tema aquí sin ningún tipo de. Estaré inflamado. No hay problema. Él ya ha bajado bastante. O sea es que mira, la enfermedad coronaria, la obesidad, la osteoporosis viene a consecuencia de los residuos ácidos y de los cambios que ocurren en el pH de la sangre de esta gente que consumen altas cantidades de proteínas. Y el pastor aquí acaba de mencionar que a él le daban esos ataques de ácido úrico, ¿ven? Entonces el cuerpo, tratando de contrarrestar los niveles de ácidos que genera la descomposición de proteínas y los niveles de amonio, entonces tiene que buscar calcio de los almacenes, y el almacén principal del cuerpo de calcio son los huesos, así que el cuerpo tiene que estar movilizando todo el tiempo calcio de los huesos hacia la sangre. En ese proceso se forman los famosos espuelones, claro, en ese proceso de movilización de calcio, y entonces se empiezan también a endurecer los vasos sanguíneos, porque estas partículas de proteína que se acumulan en la pared interna de las arterias crean una situación inflamatoria que el cuerpo entonces necesita depositar colesterol para bajar la reacción inflamatoria, para aislar esas proteínas del resto del cuerpo, y ahí es que se forman los ateromas. Doctor, me gustaría que nos aclarase, porque la noticia, y espero que mucha gente tenga acceso a ella y la lean, hace referencia a que hace daño a la proteína de origen animal. Y yo sé que hay personas que entonces dicen... Es la más dañina, realmente, es la más dañina. ¿Y qué hubo de la vegetal? Y nos gustaría una aclaración en ese sentido. En el site de nosotros, del Instituto Bioético, va a haber allí unos links donde habla de los principios bioéticos, y nosotros estamos estableciendo allí la premisa de que toda célula de origen animal, toda proteína de origen animal va a ser rechazada de alguna forma por el organismo. Algunas son rechazadas inmediatamente, algunas son rechazadas lentamente, y otras el cuerpo está preparando toda la vida el arsenal de rechazo, mientras las tolera parcialmente para eventualmente transformar esa acumulación de proteínas o recogerse en forma de tumores y otros tipos de inflamaciones de tipo crónico. Y claro, el artículo dice, y voy a aclarar esto, dice, comer en exceso proteína. Si comes en exceso proteína, y se está refiriendo a las carnes, vas a tener estos problemas. ¿Cuánto es exceso? Pero si comes menos proteína, pues vas a estar sentando las bases más lentas para eventualmente llegar a esto, pero también crear otro tipo de enfermedades que se producen por consumir menos cantidades de proteína. O sea que menos cantidad de proteína producen unos trastornos, mucha cantidad de proteína produce otros trastornos, pero lo que sí nos queda claro es que el exceso de proteína
y la proteína de origen animal va a crear algún tipo de desbalance, algún tipo de trastorno en el organismo. Aún en los vegetales, la proporción, en los vegetales buenos, en los vegetales que realmente se pueden utilizar para evitar que la gente se enferme, la proporción de proteínas con carbohidratos o hidratos de carbono es de un 15% de proteína contra un 85% de carbohidratos. Que es la proporción, fíjate, que establece la naturaleza. Que no nos sirve de patrón. Si tú coges un grano, estás hablando de la proteína de un grano. De un grano. Fíjate que es donde más proteína hay en el origen, en el reino vegetal. Vas a ver que no pasa de un 15% en lo que más proteína pueda tener. Correcto. O sea que un 15% de proteína en la dieta de todo ser humano, aún de fuentes vegetales, debería ser el máximo que esa persona debe estar expuesto a algún tipo de proteína. Y fíjate en este detalle, a veces quizás muchas personas no se den cuenta de la importancia que tiene esto que estamos hablando en este programa, porque quizás desconocen los principios básicos de la verdadera medicina, de la medicina que cura las enfermedades, no de la medicina que le pone parcho a las enfermedades con drogas y con medicamentos que a veces no son. Estamos hablando de la medicina que cura las enfermedades, está basada precisamente en esa premisa, en la premisa de que el alimento tiene que ser balanceado, pero balanceado no en la forma en que los nutricionistas modernos lo balancean. La dieta balanceada de los nutricionistas es una cantidad enorme de proteína, una cantidad enorme de otras cosas, de grasa, y entonces un poquito de carbohidratos para que la gente supuestamente no aumenten de peso, y algo de ensalada y de frutas. Ese ha sido el patrón que se nos ha enseñado y que se han enseñado a esta sociedad, que si fuera correcto, fíjense, si ese patrón fuera correcto, lo único que tendríamos que hacer es mirar y no veríamos ni un solo enfermo en los hospitales. Claro. Si ese fuera el patrón correcto, claro. O sea, el hecho de que los hospitales estén llenos de gente que están sufriendo los enfermos serían las excepciones. Exacto. El enfermo sería algo raro en esta sociedad de verlo, y habría que buscar qué otras causas podrían estar incidiendo para que esa persona sufriera esas condiciones, porque tendríamos que ver al enfermo como un elemento raro en la sociedad. Hoy día tenemos cantidades de muchos elementos extraños en la sociedad relacionados a enfermedades de todo tipo. Mira, 4 de cada 5 personas de las que estamos atendiendo allá en el instituto son diabéticos. 3 de cada 5 más o menos tienen trastornos tiroideos. Casi el 90% de las personas que van allí tienen trastornos de diátesis lipémica, que es acumulación de colesterol en las arterias. Casi todas las personas después de los 60 años tienen algún tipo de artritis o problemas de las coyunturas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y son personas que supuestamente han seguido el régimen balanceado que ha establecido la nutrición moderna. La nutrición junto con los factores esos culturales que se aprenden, y estamos hablando de cifras alarmantes. Por eso es que el balance, la dieta balanceada, es balanceada de acuerdo como la madre naturaleza lo ha establecido en todos los vegetales y frutas que conocemos. Ahí es donde tenemos que buscar el balance. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Falú. Pastor David Jonathan, adelante. Mencionando que estaba el doctor mencionando sobre el grano, que tiene un 15 y un 85, y pensaba que Jesús dijo que si vuestra fe no fuera como la de un grano de mostaza, un grano, hablando de que fe es entendimiento y entender las cosas. Y poder. Y le voy a decir algo, yo tengo un testimonio con el Uriplex. Hace 3 años, que fue mi último ataque de gota, eso fue lo que yo usé, porque y para los que me están oyendo, yo trataba de usar siempre Indocin, usaba
otra pastilla, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero eran pastillas bien fuertes, que hacían orinar pero con el Uriplex de 3 años para acá yo no he vuelto a tener un solo ataque de gota. Eso colmó la gota. Esa es la gota que colmó la gota. Que colmó la gota. Eso creó la sequía. La sequía de la gota. El Uriplex fue la zapatilla que resolvió la gotera esa Claro. que tenía. Pues dice el artículo, las proteínas contribuyen a la formación, crecimiento y reparación de los órganos corporales. Además, fomentan un correcto crecimiento de los músculos, piel, tendones y uñas. Nadie lo discute. Pero el que lee eso dice, pues yo necesito muchas proteínas. Tengo que comer mucha proteína. Pero el problema es la fisiología. La pregunta es si yo comiendo proteína, el resultado es que se forme proteína al otro lado, ¿no? Es como el que va a construir una casa, pues necesita a lo mejor cemento, varillas, y unos moldes para levantar una casa, pero nadie va a comprar una pared entera y a llevarla porque no tiene manera de entrarla por ahí. O sea que hay una forma de uno, o sea, la proteína yo lo veo entonces como que es un producto terminado en la fisiología que no implica proteína, pero es que se dice que cuando comemos proteína hay que romperla. El breakdown de la proteína, dice la nutrición. Adiós, pero es tan buena y hay que romperla. Pues mira, hay que romperla. Pues entonces era mejor comerla ya rota. Segmentada en aminoácidos, En que es como se aminoácidos, debe de consumir. claro. Y como están en la naturaleza, porque las proteínas en los vegetales están en forma de aminoácidos. Y el cuerpo puede formar la proteína de acuerdo a sus necesidades intrínsecas. No, tú no le tienes que dar al cuerpo la proteína entera de la proteína que le sirvió al cerdo para formar su célula, ni la proteína que le sirvió al caballo para formar su tejido. O al maní. O al animal que sea, o al pollo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza están segmentadas en aminoácidos y el cuerpo cuando recibe esa proteína de los animales tiene que descomponerla, romperla completa, a veces catabolizarla y volverla a formar si es que puede formarlo. Y yo tengo serias dudas. Yo le digo, y la que no rompe es la que crea los trastornos. yo siempre he dicho que el cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo, No. porque el cuerpo rechaza y destruye toda célula extraña proveniente de animales y de congéneres. Por eso es que los trasplantes han habido que hacerlo siempre con inmunosupresores de por medio, para que el cuerpo no rechace los trasplantes de ser humano a ser humano consanguíneo. Ahora, imagínense, cuando un animal han tratado de ponerle un órgano de un animal a un ser humano, ¿qué ha pasado? O se ha muerto, el primero que se muere es el animal y después se muere la persona. Y resultado, que lo rechaza, el cuerpo lo rechaza y le produce la muerte. Así que tenemos que entender que nuestro cuerpo no es compatible con los animales en ningún aspecto. Por eso es que no podemos decir que las piezas de los animales le sirven a la marca de mi carro. Tenemos que entender que yo soy único y que si yo cuido mis órganos nunca voy a necesitar de un trasplante tampoco. Y eso es lo que tenemos que ver claramente, que cuando estamos comiendo carne estamos haciendo casi lo mismo que trasplantando tejido del animal al ser humano. Si lo hubiéramos hecho de la forma correcta, nuestro cuerpo se hubiera alimentado mucho mejor. Por eso yo siempre he dicho, y claro, de esto no tengo todavía base científica, pero como todo ha venido cayéndonos en las manos, es posible que muy pronto las tengamos. La base científica para asegurar, sin lugar a duda, que el cuerpo humano no se alimenta de cadáveres ni de células de animales. Eso es una carga extra que el cuerpo recibe. Por eso es que la lista de enfermedades la tenemos ahí. No, y se queda corta. Porque si fuera bueno, no produciría todo ese montón de enfermedades. O sea, el hecho de que no es bueno es que produce esas enfermedades, es que no funciona, no sirve. Casi todas las enfermedades inflamatorias y crónico-degenerativas están vinculadas a la mala digestión de proteínas
o a la reacción inmunológica que se produce en el cuerpo atacando esas proteínas que se convierten en un estorbo para el sistema inmunológico, para el sistema circulatorio, como lo dice aquí, fíjense, que son la causa número 1 de los problemas de trastornos cardiovasculares. O sea que esas proteínas atascan el sistema, lo obstruyen. Casi todos los problemas autoinmunes están relacionados a problemas de proteínas. Todos los problemas alérgicos hay proteínas envueltas y mucosidad tratando de atrapar esas proteínas en la mucosidad para tratar de sacarlas del sistema. Los procesos inflamatorios hay proteínas que el cuerpo no puede manejar y se han descubierto, y esto no se le está dando la suficiente importancia, que hay anticuerpos antianimales, o sea, hay anticuerpos que atacan directamente esas células de proteína animal que se han ingerido o a las cuales el sistema ha estado expuesto, que sienta las bases para los trastornos inmunológicos mayores, porque el cuerpo tiene que hacer inmunosupresión para poder tolerarlas, y ahí es donde entonces no se puede defender de cáncer, no se puede defender de infecciones de bacterias, no se puede defender de infecciones de virus, y se crea un tipo de proceso inflamatorio de hecho, que acorta la vida. Los virus son proteínas. Los virus son proteínas, así que ¿de qué estamos hablando? Si fuera bueno, no sería malo. Y mira cuán malo es que te hacen ese listado. Ahí hay más de 10 enfermedades diferentes. Y el Parkinson, fíjate, todas estas enfermedades que se convierten en trastornos del sistema nervioso están causadas por priones, que son fragmentos de proteínas que no se pudieron digerir correctamente, y esa teoría de los priones también la engavetaron y la escondieron, porque eran tantas las cosas que caían dentro de las características de priones que se caía toda la estructura, el andamiaje que ha dado sostén a la dieta a base de proteína de origen animal. Bueno, si Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, es porque hay una forma de no tener miedo. Y la contestación continúa diciendo, creed en Dios, creed también en mí. Esa es la forma de quitarse el miedo y de vivir feliz. En la casa de mi padre mucha comida hay. Mucha comida. Pan y aderezo. Sin embargo, se habla de estos problemas de la proteína, pero hay un sector oficialista que como que con 20 años de atraso como que no se enteró de nada de esto y vienen y empiezan a hablar de las proteínas, y entonces está la maestra en la escuela a un niño hablándole de lo buenas que son las proteínas y de lo importante que es comer proteínas. A estas alturas de la investigación, a estas alturas de la evidencia. Hay mucha gente que llegan a la tienda o llegan a la oficina y lo primero que preguntan, ¿y qué proteínas voy a comer? Precisamente, si usted viene aquí es porque viene a librarse de las proteínas para curarse, porque mientras esté comiendo proteína, no va a poder producir lo que se llaman los procesos regenerativos. El cuerpo no puede, bajo ningún concepto. Por eso yo siempre digo, si la nutrición y la medicina moderna estuvieran correctas, no tendríamos enfermos entre nosotros. Esa es la evidencia más grande del fracaso de la medicina moderna y el fracaso de la nutrición moderna. Es la evidencia, la tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que mirar tantos hospitales llenos de enfermos y tantos hogares llenos de personas enfermas allá adentro. O sea, podemos contar con la palma de las manos los sanos en un pueblo. Con la palma de la mano, la gente que yo te puedo decir, mira, estos están sanos, estos 4 o 5 que están ahí. O las personas que lleguen a los 80, a los 90 años sin tener que estar tratando la diabetes, la hipertensión, los problemas de circulación, y etcétera, para no entrar en repetición de la lista de trastornos. Y esos 5, si están sanos en ese pueblo, esos 5, es porque escuchan Alternativa Natural y siguen los consejos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias, doctor Norman González Chacón, doctor Norman González Rivera, pastor David Jonathan, licenciado Carlos Pérez Sierra, gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes que nos dejan llegar hasta su hogar. Bendiciones, que la pasen bien.